Hola fieles, bienvenidos a los 49ers, presentado por Manscaped. Les saludamos Jesús Zárate y hoy junto a Mayra Gómez. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto estar contigo y con todos los fieles que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Así es, Mayra. Y desafortunadamente los 49ers vienen de una derrota, ¿no? En Atlanta, 28-14, muchas cosas obviamente por corregir, pero también cuando ocurre una derrota siempre hay cosas positivas. Por ejemplo, Brandon Aiyuk tuvo un buen partido recibiendo dos pases de touchdowns. Garoppolo ahora se coloca en el séptimo lugar en la historia de la franquicia en pases, en touchdowns y también en pases, en yardas por pase. Así de que ya está en el séptimo lugar Garoppolo en esas dos categorías, ¿no? Las yardas y los touchdowns en el séptimo lugar. Y George Kittle está en el noveno lugar en cuanto a recepciones en la historia de la franquicia, ¿no? En el noveno lugar específicamente rebasó a Michael Crabtree. Así de que felicidades tanto para Jimmy Garoppolo y para George Kittle. ¿Qué opinas en general del juego? Sí, Jesús, de hecho lo dices muy bien. A pesar de la derrota hay muchas cosas positivas de este encuentro y dos de ellos los mencionaste a la ofensiva. George Kittle tenía muchos partidos que estaba un poco ausente, por lo menos en los números. Sin embargo, lo decíamos en las previas de los partidos, que George Kittle es fundamental que esté dentro del terreno. Aunque en este fin de semana también los números acompañaron la actividad del tight end de la gente y creo que eso fue muy positivo y es algo que debería cargarse, o sea, que debería llevarse al próximo partido. Y por otra parte, Brandon Aiyuk, vaya, impresionante la recepción que desafortunadamente tuvieron que llamarla por el castigo, pero eso no nos vamos a enfocar, sino en lo que dices. Brandon Aiyuk, el receptor abierto que ha hecho un gran trabajo, un esfuerzo estupendo y que este domingo pasado, junto con Jimmy G, se notó esa química que habían tenido desde el año pasado, se notó nuevamente el ritmo de la ofensiva y creo que en eso deberíamos enfocarnos. Sin duda, no. Y del lado de la defensiva, a pesar de que hubo mucha adversidad, ¿no? Jugaste sin tres de tus titulares en esa línea defensiva. Obviamente estamos hablando de Bosa, de Kinlaw, de Armstead. Incluso en el transcurso de ese juego contra los Falcons hubo un momento en que Samson Ebukam tuvo que salir para ser atendido. Afortunadamente regresó, pero hubo un momento en que estuvieron los 49ers sin sus cuatro titulares y aún así Charles Omenihu consiguió una sack y Drake Jackson también una sack. Entonces están encontrando la forma de llegar al mariscal. Obviamente no vimos esa presión de otros partidos cuando estaban todos los titulares, pero de alguna manera tanto Charles Omenihu como Drake Jackson encontraron la manera de derribar a Mariota. Y es que Jesús, esta defensa en sí es el ejemplo, el mejor ejemplo del next man up, el próximo hombre, porque es lo que han venido haciendo toda la temporada. Lo acabas de mencionar, hubo un momento donde tuvieron el segundo, la profundidad, hablamos de ella, pero se está acabando. Sí. O sea, este domingo yo te veía y decía, no, y cada que caía un jugador, porque pues ellos no nos ven, no se escuchan, yo simplemente te veía y decía, no, otro no puede ser, pero tristemente esa es la realidad de esta defensa, aunque DeMeco Ryans ha hecho un gran trabajo para mantenerla activa, para mantenerla en ritmo, sin embargo, este pasado domingo se notó la diferencia. Hizo falta Nick Bosa, hizo falta esa presión ante Mariota que pudo correr fácilmente, pero fue ya en el tercer y último cuarto del partido donde empezamos a ver un poquito más de ritmo de esa defensa. Y es que era lo normal, era lo que se esperaba, porque como tú lo dices, son jugadores que a pesar de que están en el entrenamiento, no tienen muchos snaps dentro de un partido, que es algo muy distinto. Y creo que esta semana regresa Nick Bosa, o por lo menos esperemos que sí, porque ya estaba en eso la semana pasada y ahora, insisto, la defensa, a pesar de tener tantas bajas, sigue en ritmo, pero sí le costó un poco más. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque entre tantas malas noticias en cuanto a los lesionados, Shanahan precisamente en su conferencia de lunes decía eso, ¿no? Que hay la posibilidad de que esta semana regrese tanto Nick Bosa como Trent Williams. Y hablando también del caso de Charvarius Ward, que se lastimó contra los Falcons de la ingle, y McGlinchey de la pantorrilla, decía Shanahan que ellos también tienen posibilidades de jugar, que estarán igualmente día a día evaluándolos. Entonces habrá que esperar al final de la semana cuál es el reporte de los lesionados, porque también hay que seguir muy de cerca a Talanoa Hufanga, que está en el protocolo de conmoción. Sí, fíjate, ingresó oficialmente al protocolo de conmoción.
Talanoa Hufanga, y eso, pues, esas son muy malas noticias, porque ya lo habíamos visto en el partido pasado, te decía al inicio, ¿qué sucede? Sale Talanoa Hufanga, estaba jugando un poco extraño, pues ahora este tipo de cosas afectan nuevamente a esta defensa, pero el regreso de varios de estos jugadores, como ya mencionaste, son importantísimos y son jugadores claves que podrían ayudar al próximo encuentro. Sin duda, y bueno, el próximo encuentro es precisamente contra los Kansas City Chiefs en Levi's Stadium. ¿Cómo ves ese partido? ¿Cuáles son las claves, Mayra? Hay muchas claves, pero una de ellas es tratar de detener de alguna forma a Patrick Mahomes, no dejarlo salir de la bolsa. Y otra que muchos equipos han batallado es cómo detienes a Travis Kelce. Esa es la gran pregunta. Creo que ahora con la defensa, cuando está regresando todos esos jugadores, o por lo menos esperamos su regreso, creo que allí va a ser la clave. Tienes que mantener a Patrick Mahomes dentro de la bolsa y encontrar la forma de detener a Travis Kelce. Sin duda. Y bueno, para seguir analizando a fondo este partido, Mayra, de los 49ers contra los Chiefs, ahora también tenemos un invitado de lujo, a Miguel Pasquel, colaborador con nosotros aquí en los San Francisco 49ers. ¿Qué tal, Miguel? Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Mayra, Jesús? Todo un gusto estar con ustedes. También va a ser un gustazo estar ahí con ustedes el próximo domingo. Pues encantado, ¿no? De poder hablar del equipo Nuestros Amores, de los San Francisco 49ers. Se viene un juego sumamente difícil contra los Kansas City Chiefs. Yo creo que cuando vimos el calendario, apuntamos ahí en rojo, 23 de octubre, porque Jesús, Mayra, queramos o no, hay algo pendiente. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero hay todavía una espinita clavada contra este equipo. Bien, Miguel, ¿cuál es la clave a la ofensiva para los 49ers al enfrentar a los Chiefs? Correr más el balón. ¿Cuál es la identidad de este equipo? El juego terrestre. Solamente 16 acarreos contra Atlanta no va a ser suficiente. Y por otro lado, las entregas de balón, ¿no? 3 entregas de balón, un equipo como los Falcons, pues bueno, vimos, ¿no? Hasta un touchdown tuvieron a la defensiva. Si haces eso contra Kansas City, va a ser una tarde sumamente larga en Levi's Stadium para este equipo. Tienen que controlar el reloj, empezando con Jeff Wilson, usar más a Tevin Coleman. Prácticamente estuvo apagado en el juego contra los Falcons. Juego terrestre, quitar el reloj a Pat Mahomes, dejarlo en la banca y poder anotar puntos. Y ojo, cuando me refiero a anotar puntos, cuando llegues a la zona roja, sabemos, ¿no? La ofensiva de Kansas City es capaz de meterte un touchdown en muy poco tiempo. Hay que buscar ese touchdown, los 6 puntos, después que venga el punto extra para convertir en 7. Pero insisto, hay que controlar el reloj. Me gustaría ver mucho más participación de Tevin Coleman, que venía una buena actuación contra Carolina y por algún motivo no tuvo la misma participación contra los Falcons. El juego terrestre para mí, y sabemos, ¿no? Es una identidad de este equipo. Si nos dedicamos solamente a pasar, va a ser muy difícil poder sacar la victoria. Perfecto, Miguel. Bueno, ya que analizaste la ofensiva, ahora nos gustaría saber qué opinas sobre la defensa. ¿Cuáles son las claves para los San Francisco 49ers para poder intentar detener a esta ofensiva tan poderosa de los Chiefs? Mira, esperemos que Tre'Davious Ward, que salió contra Atlanta, pueda jugar, ¿no? Sabemos lo que es capaz, ¿no? Es un shutdown corner, es un jugador que te puede eliminar por completo a un receptor del lado de Kansas City. Y ojalá pueda regresar también Nick Bosa. Sí, se presionó de alguna manera a Mariota, pero no de la forma como lo pudimos hacer anteriormente contra Baker Mayfield y no se diga, por supuesto, contra Matthew Stafford. Nick Bosa es un jugador que te hace totalmente, te cambia por completo un esquema defensivo. Si juega Bosa, creo que vamos a ver una defensiva mucho más agresiva, donde vamos a ver a Pat Mahomes mucho más en presión. Y hay que ver el ejemplo, ¿no? Hay que ver el ejemplo de que acabamos de ver Kansas City contra Buffalo. ¿Qué pasó en las últimas 3 series? Un jugador que hace diferencia que se llama Von Miller. Von Miller cambió por completo la defensiva de los Bills las 3 últimas series. 1, forzaron el gol de campo. 2, captura y vino la patada de despeje. Y la última serie vino la intercepción gracias a Von Miller que estaba presionando a Mahomes. Si eso lo podemos hacer con este Nick Bosa, creo que va a ser una súper aliviane para el equipo de San Francisco y por supuesto para esa defensiva. Miguel, y entre tantas lesiones que tiene San Francisco, ¿qué jugadores pueden sobresalir? Lo que me llama la atención, y qué bueno que mencionas esto, Jesús, es, ¿se acuerdan lo que dijo George Kittle acabando el partido contra Atlanta? Somos los 49ers.
¿no? Tenemos una identidad, pero hubo jugadores que dejaron mucho que desear. Y yo quiero señalar principalmente a Ray McCloud, ese balón que tiró, porque prácticamente eso hubiera podido cambiar el partido. Yo quiero ver a Ray McCloud del lado ofensivo. Sabemos que la ofensiva no hay prácticamente lesiones, ¿no? Pero lo que podemos ver de este jugador, porque le demostró la separación que tuvo, es algo que me gustó muchísimo. Entonces yo sí creo que Ray McCloud, alguien que no tuvo una buena actuación contra Atlanta, es alguien que podemos tener el ojo, ¿no? Y bueno, ahora sí, Miguel, cuéntanos, ¿qué tiene que corregir San Francisco para este domingo? Insisto, las entregas de balón. Cuando tú entregas el balón 3 veces, es difícil ganar el partido. Y por el otro lado, no forzas entregas de balón. Si Marcus Mariota te metió 21 puntos, fue de la ofensiva de Atlanta, ¿qué no te va a poder hacer Pat Mahomes? Insisto, la identidad de este equipo es el juego terrestre. Hay que correr el balón. Pero para esto, no te puedes ir tan abajo en el marcador tan temprano como pasó en Atlanta. Porque si vas perdiendo 14-0 y después 28-14, es difícil, es difícil no poder abandonar el juego terrestre porque tienes que estar pasando. Entonces, yo lo que quiero ver, lo que cambiaría es, desde un principio, correr el balón. No importa que sean acarreos de 2, 3, 4 yardas, pero eso te va a ayudar a mantener a Pat Mahomes en la banca, y creo que eso es algo que la identidad del equipo de San Francisco. Muchísimas gracias, Miguel Pasquel. Siempre un placer platicar contigo y nos vemos este domingo. Jesús, me va a dar muchísimo gusto volverte a ver. Encantado de poder estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación para estar platicando en medio tiempo sobre este partido contra los Chiefs. El equipo me gusta que, pues bueno, como dicen el dicho, ¿no? Next man up. Ojalá podamos tener el regreso de Ward, de Bosa, de Trent Williams. Pero al final de cuentas sabemos la identidad del equipo de San Francisco. Es un juego sumamente importante que todos lo tenemos desde que salió el calendario ahí marcado. Y bueno, con el gusto de estar por ahí por ustedes también el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta San Francisco, desde acá de la Ciudad de México. Pues bien, gran análisis allí de nuestro compañero Miguel Pasquel, Mayra, y también pues un placer contar con tu presencia y nos vas a acompañar, por supuesto, el domingo en la cabina. Sí, estoy de regreso por fin a Levi Stadium, muy contenta de poder, y además qué partidazo nos espera este domingo. Espero que ustedes nos acompañen a través de 49ers.com y también a través de la aplicación de los 49ers. ¿Y por dónde más, Jesús? A través de Radio Fórmula, para que no se lo pierda, ya sabe, comentarios de Mayra Gómez, narración de su servidor Jesús Zárate. Allí los esperamos este domingo, los 49ers contra los Chiefs.